Pues el Papa, el 16 de junio del año 2002, en la homilía de canonización del Padre Pío, nos da una estructura, aunque no lo dice así como lo voy a decir yo, pero nos la da, esta estructura nos da un qué, un cómo y un para qué del Padre Pío. Y lo podemos rescatar de aquí, de la homilía de ese día, ¿no? Ya habíamos hablado en otros encuentros de qué somos los que formamos parte del grupo de oración del Padre Pío, cómo hemos de vivir lo que somos y para qué lo somos. Bueno, pues vamos a ver, apoyándonos en la homilía del Papa, qué es el Padre Pío, cómo y para qué. ¿Qué? Dice el Papa: sin esta referencia constante a la cruz no se puede comprender la santidad del Padre Pío. Ya sabemos el qué, nos lo acaba de decir el Papa. ¿Qué fue el Padre Pío? Fue un alma referida a la cruz. Fue alguien que sintonizó con la cruz. Les leo el contexto, ¿no? Porque he ido sacando de las diferentes partes de la homilía estos 3 puntos. Dice el Papa, apoyándose en Gálatas 6:14, en cuanto a mí, Dios me libre de gloriarme si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y dice: ¿no es quizá precisamente la gloria de la cruz la que más resplandece en el Padre Pío? Que actual es la espiritualidad de la cruz, vivida por el humilde capuchino de Pietrelcina. Nuestro tiempo necesita redescubrir su valor, el valor de la cruz, para abrir el corazón a la esperanza. En toda su existencia, Padre Pío buscó siempre una mayor conformidad con el crucificado. Lo que les decía yo, ¿no? El Padre Pío es una vida en sintonía con la cruz, con el crucificado, teniendo una conciencia muy clara de haber sido llamado a colaborar de manera peculiar con la obra de la redención. Y ahora viene la frase que yo he escogido, ¿no? Dice: sin esta referencia constante a la cruz no se puede comprender su santidad. Y sigue diciendo el Papa: en el plan de Dios, la cruz constituye el auténtico instrumento de salvación para toda la humanidad, también para ti. Y el camino explícitamente propuesto por el Señor a cuantos quieren seguirle, también para ti. Lo comprendió muy bien el santo fraile de Gargano, quien en la fiesta de la Asunción de 1914 escribía: para alcanzar nuestro último fin hay que seguir al Divino Jefe, quien quiere llevar el alma elegida por un solo camino, el camino que él siguió, el de la abnegación y la cruz. Vale, ya sabemos qué es el Padre Pío. Fue alguien en referencia constante con la cruz. Ahora las radios ya no son lo de antes, ¿no? Pero antiguamente, a lo mejor ustedes aún tienen una radio estas antiguas, que tú ibas moviendo el botoncito, ¿no? La ruedecita, y estabas en el FM, ¿no? Y buscabas una emisora en concreto hasta que te encontrabas la emisora, ¿no? Bueno, pues esto es lo que nos pasa a muchos cristianos, que tenemos una vida y nunca acabamos de sintonizar en esa línea, en esa referencia que es la cruz. El Señor dice: miren, el camino que va al cielo es estrecho, pocos quieren andar por él, el que va al cielo es ancho. El que va a la perdición es ancho y muchos andan por él. Entonces, ¿qué es la cruz? Bueno, la cruz es el lenguaje de Dios. Y la cruz se opone frontalmente al lenguaje del mundo. El mundo te dice éxito. Jesús en la cruz te dice:
fruto, porque yo tengo que dar fruto. Yo no sé si voy a tener éxito en mi vida. El Señor me pide que dé fruto, no que tenga éxito. El mundo me dice comodidad. Jesús en la cruz me dice esfuerzo, ¿no? Sacrificio, sufrimiento. El mundo te dice que lo importante eres tú, o sea, yo. Y la cruz, Jesús desde la cruz te dice abnegación, niégate a ti mismo. Y así podríamos ir repasando la vida laboral, la vida familiar, podríamos repasar las virtudes, los vicios capitales e iríamos viendo cómo el lenguaje de la cruz es diferente del lenguaje del mundo. Referencia. Fue un hombre que estaba en referencia constante con la cruz, dice el Papa, en sintonía con la cruz. Yo sé que hace mucho calor, yo ya lo sé. ¿Y qué, me voy a quitar la sotana porque hace calor? No. ¿Voy a ir semidesnuda porque hace calor? No. Es que todo el mundo lo hace, sí, ¿y qué? Y todo el mundo también le dijo, crucifícalo y bájate de la cruz. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que los cristianos somos unos masocas que cuando hace calor queremos pasar calor? No. Cristiano es una persona que se da cuenta que hace calor y entonces se pone un vestido de verano, pero no va de cualquier manera. A mí me cuesta mucho decirlo en mis parroquias porque me acuerdo siempre cuando llega el verano. Entonces parece que se lo estás echando en cara a la gente y muchas veces la gente pues no lo sabemos, no hemos caído, no nos lo han enseñado. Y claro, digo, ya lo diré en invierno y luego en invierno me olvido. ¿Ustedes han visto alguna vez azafatas o azafatos? ¿Se dice? Azafatas de avión, no sé. ¿Usted han visto que vayan en pantalón corto? No. Pues porque tienen un puesto de trabajo que es importante, serio, porque hay que recibir al cliente y las empresas de aerolíneas se lo toman muy en serio y intentan que sus azafatas pues vayan, o azafatos, no sé cómo se dice, pues vayan decentemente y vayan presentables. No van las azafatas no sé, mostrando lo que no hay que mostrar pues ¿cómo puede ser que nuestros maridos y nuestros hijos vayan a la iglesia con pantalón corto? Que no se entiende. Bueno, sí se entiende porque no nos lo han dicho, no nos lo han enseñado. Pues nosotros tenemos que recuperarlo. El Padre Pío es un hombre que se sintonizó con la cruz. ¿Quién hace eso? Nadie. Bueno, pero lo hace Jesús. Y yo detrás de Jesús. Y así con todas las cosas. Y nos ha tocado vivir una vida en un mundo donde ser cristiano es ir a contracorriente. Bueno, ha habido otras épocas que ser cristiano pues no requería tanta contracorriente. Bueno, pues el Señor te ha puesto aquí por algo. Padre Pío, ayúdanos. Muy bien, ya hemos dicho el qué. ¿Qué fue el Padre Pío? Un hombre en referencia constante con la cruz. Segundo, el cómo. Y dice el Papa. Cuán dulce es el yugo de Cristo. ¿Qué es el yugo? La cruz. Dice el Papa, porque antes ha citado esa frase del Evangelio de San Mateo, mi yugo es suave, mi carga ligera. Dice el Papa, cuán dulce es el yugo de Cristo cuando se lleva con amor fiel. ¿Qué fue el Padre Pío? Un hombre en referencia constante en la cruz, un hombre que intentaba sintonizar en Cristo crucificado. ¿Cómo lo hizo? Viviendo con amor fiel. Les leo un poquito, dice el Papa. La vida y la misión del Padre Pío testimonian que las dificultades y los dolores, dificultades, ¿no? Ay, es que es difícil ser cristiano hoy. Es que todas las madres en el colegio y yo no voy a ser la madre rara. Es que
testimonian que la vida y la misión del Padre Pío testimonian que las dificultades y los dolores, si se aceptan por amor fiel, se transforman en un camino privilegiado de santidad que se adentra en perspectivas de un bien más grande, solamente conocido por el Señor. Amor fiel. Salto al tercer punto y volveremos a este segundo después. ¿Qué fue el Padre Pío? Un hombre en referencia constante con la cruz. ¿Cómo lo vivió? Todas estas dificultades, estos dolores, con amor fiel. Y tercero, ¿para qué? Todas las cosas tienen un qué, un cómo y un para qué. Sabemos qué fue el Padre Pío, cómo lo vivió, ¿para qué? Y el Papa dice que el para qué del Padre Pío fue este: dispensador de la misericordia divina. Ahora hace calor y montamos los dispensadores de aire acondicionado, ¿no? El Padre Pío ha sido generoso dispensador de la misericordia divina, ofreciendo su disponibilidad a todos a través de la acogida, la dirección espiritual y especialmente a través de la administración del sacramento de la penitencia. El ministerio del confesionario, que constituye uno de los rasgos característicos de su apostolado, atraía innumerables muchedumbres de fieles al convento de San Giovanni Rotondo. Incluso cuando el singular confesor trataba a los peregrinos con aparente dureza, estos, una vez tomada conciencia de la gravedad del pecado y sinceramente arrepentidos, casi siempre regresaban para recibir el abrazo pacificador del perdón sacramental. ¿Para qué vivió el Padre Pío? Para ser dispensador de la misericordia divina, incluso cuando por momentos parecía que lo hacía con aparente dureza. Yo bajaba ahora por esta calle y he puesto en el Wikipedia, en el Google, he puesto Padre Pío y Eucaristía. Bueno, y me han salido muchas páginas y he entrado en una que decía 6 consejos del Padre Pío para vivir la Eucaristía y la Santa Misa. Y he tenido la tentación de llegar aquí, subirme al micrófono y leerlas, pero no lo he hecho. Lo hago ahora, pero bueno, no, pero esto para que vayamos tomando conciencia, porque yo no tengo un cordón franciscano para darles a ustedes en el trasero, pero el Padre Pío si hubiera entrado, hubiera cómo hablan. No, estamos delante. Si estuviéramos en el local parroquial, habla, discute de esto. Estamos en la casa de Dios. Venimos a adorar a la Eucaristía y luego venimos a celebrar la Eucaristía en la Santa Misa. Fíjate, así, el Padre Pío, como dice Juan Pablo II, cuando se ponía de forma dura, ¿no? Mira qué te va a decir. Entra en la Iglesia en silencio y con gran respeto. Son 6 consejos del Padre Pío. 2. Toma agua bendita y haz la señal de la cruz con mucho cuidado y lentamente. 3. En cuanto estés ante el Santísimo Sacramento, haz una genuflexión devota. 4. Habla con él con abandono filial. 5. Al asistir a la Santa Misa permanece muy compuesto, cuando en pie, cuando arrodillado, y realiza todos los actos religiosos con mayor devoción. 5. Y 6. Cuando salgas de la Iglesia, sé como todo seguidor del Nazareno debería ser. Si aprendiéramos de una vez por todas lo del silencio en las iglesias, otro gallo nos cantaría. Bien, pues esto es el Padre Pío. ¿Qué fue? Un hombre en referencia constante en la cruz. ¿Cómo lo vivió? Con amor fiel. ¿Y para qué? Para ser dispensador de la cruz. Y voy, para terminar, a recuperar el segundo punto, que nos ha quedado un poco así en el aire. El amor fiel. ¿Qué es el amor fiel? El amor fiel, porque el Padre Pío llevó la cruz porque supo amar con fidelidad, para ser dispensador de la misericordia divina. Y entonces, leyendo la homilía del Papa en la canonización, me he dado cuenta que podríamos
responder a 3 preguntas: ¿qué es el amor fiel? ¿Cómo se vive? ¿Y para qué se vive? Una vez más nos salen las 3 preguntitas. Y lo rescato de la homilía del Papa, aunque no voy a leer ahora para no alargarme, pero ¿qué es el amor fiel? ¿Qué es el amor fiel? Y yo creo que el resumen de lo que es el amor fiel, ¿qué significa amar? Dice el Padre Pío. Le gustaba repetir: soy un pobre fraile que reza. ¿Qué significa amar fielmente a alguien? Rezar por esa persona. Pero no rezar como nosotros entendemos: Señor, te pido por mi hijo, Señor, sino si la oración es el diálogo del corazón humano hacia Dios, es el diálogo del corazón, de nuestro corazón con el corazón de Dios. Amar a una persona con fidelidad significa meterla en este río de comunicación entre Dios y mi alma. Y eso es algo que no es una cosa aislada. Señor, te pido por mi hijo, te pido por el vecino que tiene cáncer, ¿no? Esas intenciones que nos van llegando al WhatsApp, interesantes, sino es que toda mi vida es una comunicación de corazón a corazón con Dios, donde yo pongo a todas las almas de todos los pecadores. Es bonito, ¿no?, que la intención de la misa de hoy, el grupo haya querido que sea por las almas del purgatorio, ¿no? Por este amor que se manifiesta en la oración, en el diálogo con el Señor, de corazón a corazón. Ahí están todas las almas, que las tiene Jesús en su corazón, ¿no? Pero de alguna manera yo quiero eso, hacerlo mío. Eso es amar. Amar es cuando ponemos a alguien en la corriente del corazón de Jesús. ¿Qué es el amor? La oración. Yo soy un pobre fraile que reza. ¿Cómo? ¿Cómo se vive esa oración? El Papa Juan Pablo II por aquí destaca la pequeñez del Padre Pío. Enséñanos, Padre Pío, también a nosotros te pedimos la humildad del corazón para formar parte de los pequeños del Evangelio, a quienes el Padre les ha prometido revelar los misterios de su reino. ¿Qué es amar? Hablar con Dios, orar. ¿Cómo se ama? Si vives esto desde la pequeñez. El pequeño es alguien que siempre está necesitado, siempre está pidiendo, siempre está conectado. Cuando uno es mayor se desconecta: ya no necesito a mis padres, ya no necesito al profesor que era mi director de tesis, ya no. Pero si uno vive con esa conciencia de ser pequeño, ese es el estilo del amor. Amamos en la oración, pero ¿cómo amamos? Si lo vivimos desde la pequeñez. Siempre con esa... fíjate que el Padre Pío podía haber presumido de tantas cosas, ¿no? Que le seguía tanta gente, que tenía las llagas de Cristo en su cuerpo, y sin embargo el Padre Pío siempre lo vivió todo desde esa humildad de corazón, de decir, el humilde de corazón significa el que no está pegado a nada, porque ya no tiene nada, porque solo le queda Cristo, porque está en sintonía con el crucificado. ¿Qué es el amor? La oración. ¿Cómo amar? En la pequeñez. Y por último, ¿para qué amar? ¿Cuál es el fin del amor, de la caridad? Y dice el Papa Juan Pablo II, el alivio del sufrimiento. Y recuerda entonces esta fundación de la Casa de Alivio del Sufrimiento y dice: esta característica fundamental de su espiritualidad de esta espiritualidad continúa en los grupos de oración que él fundó y que ofrecen a la Iglesia y a la sociedad la formidable contribución de una oración incesante
y de un alivio continuo. ¿Qué es lo que somos nosotros? Grupo de oración. Bueno, pues con estos sentimientos que la homilía del Papa han suscitado en nuestro corazón, pues adentrémonos ahora en este rezo del Santo Rosario, teniendo presente la figura de nuestro patrono, el Padre Pío, sabiendo lo que fue, cómo lo vivió y para qué lo vivió. Que así sea.